era que Timoteo pudiera aprender a conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. De manera que si tenemos un documento bíblico que nos habla de la eclesiología y de cómo un cristiano se debe conducir en la iglesia, esa sería la primera y segunda carta a Timoteo. De manera que tenemos una serie de principios, observaciones, en la primera y segunda carta de Timoteo, de cómo nosotros podemos conducirnos adecuadamente en la iglesia de Dios. El día de hoy vamos a examinar el capítulo 1 de la primera carta. Abran sus Biblias en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, para dar lectura del verso 8 al verso 11. Timoteo capítulo 1, versículo 8 al versículo 11. Si lo tiene puede decir amén y damos lectura. Síganme con su vista, por favor. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El cristiano y la ley. Repito el tema: el cristiano y la ley. Uno de los problemas que tenía la iglesia de Éfeso, en la cual estaba Timoteo trabajando, era que la iglesia se estaba tornando en un lugar sumamente legalista. Legalista en el sentido de que se enseñaba que teníamos aún que guardar la ley de Moisés. Esa fue la herejía que surge en el primer siglo. De hecho, la primera herejía que surge en el cristianismo se conoce como la herejía judaizante. Una herejía que consistía en creer en Cristo, más guardar los ritos y los mandamientos de la ley. Sin embargo, esa herejía ha trascendido hasta nuestros días, de tal forma que en algunas esferas, en algunas iglesias y en algunas corrientes cristianas, se exige un diezmo, porque la Biblia dice: trae tus diezmos al alfolí. Un mandamiento que precisamente surge de la ley. Mandamientos como tienes que guardar el Shabbat, el día de reposo. Mandamientos como tienes que abstenerte de alimentos, porque algunos te pueden contaminar. Son algunos de los aspectos que han permeado en el cristianismo de aquellos días y también del cristianismo de nuestros días. Todos, en mayor o menor medida, hemos escuchado este tipo de enseñanzas inconscientes que nos conducen no a Cristo, sino a guardar de nuevo la ley de Moisés. Y aunque muchos hermanos no lo ven como grave, el apóstol Pablo fue un férreo predicador en contra de volver a la ley de Moisés. Basta con leer Gálatas, la carta a los romanos, y por no exagerar todas sus cartas, en mayor o menor medida, nos hablan de que nosotros, los creyentes del nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley. Y aún en los círculos ortodoxos reformados, hay una especie de distorsión en donde se dice: ya no estamos bajo la ley, pero es que la ley se divide en tres partes: la ley ceremonial, la ley moral
y la ley civil. Y ya no estamos bajo la ley ceremonial y la ley civil, pero sí bajo la ley moral. Eso no es bíblico, mis hermanos. Cristo pagó por nuestros pecados, anulando la ley de manera completa. De manera que nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Quiero decir con esto que usted ya no diezme? No. Puede dar un diezmo, puede dar más o puede dar menos. Eso es secreto, pero en el nuevo pacto no es un mandamiento, es cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Quiere decir que yo le estoy prohibiendo a que se abstenga de algunos alimentos? No. Usted puede, si quiere, comer de todo o abstenerse de algunos alimentos. Pero sería pecado que usted piense que cierto alimento lo contamina o que usted le enseñe a otros hermanos que comer ciertos alimentos lo contamina. De manera que hoy vamos a hablar del cristiano y la ley de Moisés. Recuerden que la herejía judaizante había afectado la iglesia de Éfeso, en la cual está Timoteo. De hecho, en el capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan, ni de lo que afirman. Mira, Timoteo, en la iglesia han surgido hombres que se han apartado hablando palabras infructuosas. Ellos piensan que son maestros de la ley, Timoteo. Sin embargo, no saben lo que hablan ni lo que afirman. Y ya podemos darnos cuenta que estos dos hombres, al menos por el capítulo 1, versículo 20, se llamaban Himeneo y Alejandro. Para que aprendan a no blasfemar, Pablo los entregó a Satanás. O sea, Pablo les dejó en esa condición, dejando que el Señor intervenga en su disciplina. ¿Pero qué enseñaban Himeneo y Alejandro? Pues lo mismo que hoy se enseña en muchos círculos cristianos. Algo que no suena tan mal como, pues usted tiene que apartar su diezmo para que tenga bendición, para que no venga el devorador. ¿Suena como algo malo? ¿La gente lo ve como una herejía satánica? Claro que no. Cosas como, pues ¿para qué come cerdo si la ley lo prohíbe? Incluso científicamente está comprobado que le hace mal. ¿Suena algo sumamente satánico? Claro que no. Pero es que la mentira, hermanos, es que la herejía tiene un 99% de verdad y 1 gramo de mentira. Pero ese gramo de mentira lo convierte en algo sumamente peligroso. De manera que hoy vamos a hablar de la ley y el cristiano. Veamos lo que dice Pablo sobre la ley y nuestra relación con la ley. Versículo 8. Lo primero que dice Pablo es lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena. Número 1, vamos a hablar de la naturaleza de la ley. La naturaleza de la ley. Cuando decimos que no estamos bajo la ley y que no debemos guardar la ley por ningún motivo, no estamos satanizando la ley. No estamos diciendo que los 10 mandamientos o los 613 mitzvots sean malos, sean malignos, para nada. En primer lugar, tenemos que enfatizar que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es perfecta. ¿De quién vino la ley? De Dios. No puede ser algo malo, no puede ser algo perverso. Pero eso no significa que debamos guardar la ley. ¿Se entiende? Eso es algo muy diferente. Entonces, en primer lugar, hablemos de la naturaleza de la ley. La ley es buena, la ley es perfecta, la ley es santa. Vean conmigo, sin perder primera carta a Timoteo, Romanos, capítulo 7. Romanos 7, versículo 7, por favor. Se nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 7 lo siguiente. Pablo, recuerden, Pablo fue el defensor
que más explicó que no debemos estar bajo la ley. Pero Pablo hace una pregunta a sus detractores. Pablo hace una pregunta a sabiendas de que es la pregunta que le pueden hacer algunos que lo refutan. Para que no piensen que Pablo está satanizando la ley, Pablo hace la siguiente pregunta. Les dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿la ley es mala? ¿La ley es maligna? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Lo que leímos anteriormente en Timoteo es, la ley es buena. Ahora notemos el versículo 12. Leemos en voz alta. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, debe quedar muy en claro que cuando el apóstol Pablo, que cuando el Nuevo Testamento o cualquier maestro que predique la verdad dice que usted ya no está obligado a guardar la ley, no está satanizando o menospreciando la ley. Estamos hablando de algo que es bueno, santo y justo, pero que ha pasado, algo que ya caducó, algo que tuvo un tiempo de vida en los propósitos de la redención. Así que primero tengamos en cuenta eso. La ley es buena, la ley es santa y justa, pero eso no significa que usted deba guardar la ley. Un hermano que dice, voy a abstenerme de ciertos alimentos por cuestiones de salud, está bien, no hay ningún problema, es una cuestión personal. Pero si el hermano le dice a otro hermano y propaga que él no quiere comer cerdo, marisco, etcétera, porque la ley lo manda, el hermano está propagando una herejía, porque ya no estamos bajo la ley. Oh Gálatas insensatos, solo quiero saber esto de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pero reiteramos, en esencia, en naturaleza, la ley es buena, la ley es justa, es santa. Regresemos, por favor, a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pablo sigue diciendo, mira Timoteo, nosotros sabemos que la ley es buena. ¿Qué dice después? Si uno la usa legítimamente, si uno la usa de la manera correcta. ¿Se entiende? En segundo lugar, hablaremos de la utilidad y del uso que tuvo la ley. ¿Cuál es el uso y la utilidad que tuvo la ley? Porque aquí se dice que la ley es buena si se usa legítimamente. La pregunta es, ¿tuvo un uso? ¿Sí o no? ¿Tiene un uso en el presente? ¿Sí o no? Porque vean que Pablo no dice esto en términos del pasado, sino en términos del presente. O sea que tuvo un uso y sigue teniendo un uso a la fecha. Pero tenemos que definir cuál fue su utilidad y cuál es su utilidad hoy. Pero primero expliquemos entonces que la ley es buena, justa y santa. Ahora, ¿cuál es el uso de la ley? ¿O cuál fue su función en este mundo, en la historia de la redención? Sigamos leyendo el versículo 9. Conociendo esto, Timoteo, que la ley no fue dada para el justo. Eso es evidente, ¿no? La ley no fue dada para gente buena, para gente justa o perfecta. La ley, Dios la trajo al mundo, Timoteo, ¿para quiénes? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que asesinan a sus padres y a sus madres, o sea, parricidas y matricidas, para los homicidas en general, para los fornicarios,
para los sodomitas, aquellos que practican el homosexualismo, para los secuestradores, para los mentirosos y los que juran en falso. Mira, Timoteo, la ley fue dada para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pero ¿en qué sentido la ley fue dada a la humanidad pecadora? Porque todos estamos en esta lista. Si usted no es parricida, es mentiroso. Si usted no fue matricida, fue perjuro. Si usted no fue secuestrador, fue homosexual. Si usted fue irreverente o no lo fue, fue transgresor. Todos estamos en la misma condición, por cuanto todos pecamos. Pero ¿en qué sentido la ley tuvo una utilidad para con nosotros? Bueno, número uno, la utilidad de la ley tenía que ver con el conocimiento del pecado. La ley fue útil para que el hombre pudiera dimensionar qué es el pecado y cuál es su condición ante Dios. Romanos 7:7, ¿cómo dice? Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Pero sigue diciendo lo siguiente, mis hermanos, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por quién? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que la primera utilidad que tuvo la ley fue concientizar, iluminar al hombre para poder dimensionar la gravedad de su pecado. Esa es la utilidad que tuvo y sigue teniendo a la hora de presentar el mensaje de Cristo a los inconversos. La ley es simplemente un espejo que hace que el hombre se vea tal como es ante los ojos de Dios. La ley nos hace ver pecadores, miserables y corruptos ante un Dios santo, justo y bueno. Romanos capítulo 3, por favor. Verso 20. 3:20, Pablo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, por cumplir la ley ningún ser humano se puede salvar. Pero dice otra cosa. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabía usted que robar era malo? ¿Cómo sabe usted que matar es malo? ¿Cómo sabía el judío que quebrantar el día de reposo era pecado? Por el conocimiento de la ley. Y aunque los gentiles no tenían la ley de Moisés, Dios puso una ley en sus conciencias para acusar o defenderles de acuerdo a sus razonamientos. Así que en primer lugar, la ley, dijimos, nos ayuda a poder concientizar y dimensionar nuestra condición pecaminosa. Esa fue su utilidad para el pueblo judío y es la utilidad que tiene a la fecha. Cuando usted le presenta el evangelio a una persona, lo primero que le presenta es su condición perversa y caída, una condición que lo hace condenable ante Dios. Y eso lo hace a través de la ley. Usted le muestra que la ley lo condena. Notemos la segunda utilidad, que sería restringir la maldad en el pueblo de Dios. Número 2, restringir la maldad en el pueblo de Dios. Esto, hermanos, en términos del antiguo pacto. Dios ya no restringe nuestra maldad con la ley en la iglesia, ya no. Pero en el pueblo judío, antes de que Cristo llegara, ¿cómo Dios prevenía a su pueblo? ¿Cómo Dios lo cercaba y lo restringía en cuanto a su maldad? A través de la ley. Cuando el pueblo se desvió de manera terrible, y aún los hombres como David y Salomón se desviaron y se fueron en pos de los ídolos y de las mujeres, el rey Josías encontró un libro, el libro de la ley, y cuando lo leyó con todo el pueblo, rasgó sus vestiduras y se restringieron en cuanto al pecado, haciendo una reforma.
porque la ley tenía esa función, restringir a los hombres del pueblo judío de su maldad. Era un freno para la depravación del hombre, nada más. Pero tenía un fin, tenía un tiempo en el cual iba a caducar esa ley. Veamos Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 3, verso 19. Pasó que en tiempos de Pablo, algunos judíos o algunos hermanos que judaizaban le llegaron a preguntar, bueno, y si tú dices que la ley ya no funciona, si tú, Pablo, dices que la ley ya no nos sirve, entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no me va a salvar, si no estamos bajo la ley, Pablo, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19, Pablo dice, haciendo esa pregunta, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué sirve la ley? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo dice? Fue añadida, y decimos fue añadida, hermanos, porque en tiempos de Adán estaba la ley de Moisés, en tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Cientos de años no hubo ley de Moisés, pero en un punto de la historia fue añadida, dice el verso 19, ¿a causa de qué? De las transgresiones. Por eso decimos que su segunda utilidad es refrenar la depravación o la transgresión del pueblo. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo iba a durar esa ley? ¿Hasta cuándo nos iba a refrenar? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es esa simiente? Cristo Jesús. Por eso sabemos que el fin de la ley llegó con Cristo. Ese refreno, esa forma de frenar la depravación del pueblo tuvo su caducidad hasta que Cristo vino. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esta ley, hermanos, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley Dios se la entregó a Moisés a través de los ángeles, pero solamente era un freno, era una restricción para la depravación del pueblo judío. ¿Qué tal era el pueblo judío en relación a su pecado? ¿Eran muy depravados? ¿Sí o no? ¿Eran depravados sexualmente? ¿Eran depravados en su adoración? ¿Eran depravados en su vanidad? Estaban completamente corrompidos por el pecado, igual que nosotros. Pero ¿por qué ese pueblo pudo hacer tantita diferencia entre los demás pueblos? ¿Porque eran más inteligentes? No, porque la ley los estaba restringiendo. Dios les dio una ley que los restringía y los protegía, no a causa de ellos, sino a causa de que entre ellos tendría que nacer la simiente prometida, el Mesías. Y una vez llegado el Mesías, ya no tenemos esa restricción que conocemos como la ley. Y en tercer lugar, ¿cuál es la tercera utilidad de la ley? Ya dijimos, nos hace conscientes del pecado, sirvió para frenar la depravación del pueblo judío, pero en tercer lugar, la ley es nuestra guía para llegar a Cristo. Vean Gálatas, por favor, capítulo 3. Versículo 21 en adelante. Pablo dice, a ver, hermanos, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, ¿cómo seríamos salvos, hermano? Pues por la ley, ¿no? Si la ley tuviera ese poder, entonces seríamos justificados por la ley. Verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe en Cristo, hermanos, estábamos confinados ¿bajo quién? Bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo. ¿Cuál es la utilidad de la ley a la fecha? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando un judío, y quiero que pongan mucha atención aquí, cuando un judío iba a la ley de Moisés y buscaba salvar su alma a través de la ley de Moisés, ¿cómo terminaba eso? Recordemos la historia del joven rico. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Se acuerdan? Cristo le dice, si quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Pregunta, ¿guardar los mandamientos en perfección me podría dar la vida eterna, sí o no? ¿Qué dijo Cristo? Que sí, guarda los mandamientos. Recuerden, la ley salva en teoría, pero en la práctica para el hombre eso es imposible. Él le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Cristo le dice, guarda la ley, guarda los mandamientos. Cristo sabía que el joven no se podía salvar por la ley. No que la ley no pudiera salvar. La ley no puede salvar porque el hombre no puede cumplirla. Pero Cristo le quiere dar una lección a este joven rico, que piensa que se puede ganar la vida a través de guardar la ley. El joven le dice, bueno, maestro, ¿y cuáles debo de guardar? ¿No? Como si nada más tendríamos que guardar unos y otros no. Cristo le sigue la corriente y le dice, bueno, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven muy contento le dijo, todo eso, maestro, lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Échame más. Yo creo que puedo con más mandamientos, ¿no? Pensando que lo podía salvar por medio de la ley. Cristo, queriendo seguir con esta lección, le dice, bueno, si quieres ser perfecto, haz algo muy sencillo. Para ti va a ser muy fácil. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Sencillo, sí o no? Claro, en comparación a lo que él dice que ha guardado, eso es fácil, despojarse de las riquezas y seguir a Cristo como los 12. El joven se puso muy triste y se dio cuenta que la ley no lo podía salvar. Pregunta, ¿quedó el joven desesperanzado? ¿Sí o no? ¿Quedó el joven sin salvación? Sí. ¿Quiere Dios que lleguemos a ese punto de miseria y digamos, no puedo salvarme? ¿Sí o no? Claro, pero ¿qué fue lo que lo llevó a ese punto de desgracia? ¿Qué fue? La ley de Moisés. Y es cuando Cristo llega a nuestras vidas, cuando nos encuentra arruinados y se da cuenta que no pudimos salvarnos por nuestras propias obras. Entonces, ¿quién nos condujo a Cristo? La ley de Moisés. Ayo es la palabra que usa Pablo aquí en el versículo que acabamos de leer. Versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esta palabra es una palabra griega que alude a un tutor, una persona encargada de cuidar a un niño para que el niño fuera disciplinado, para que el niño fuera ordenado, hasta que llegara a la edad madura. El ayo era básicamente una persona que estaba cuidándolo, guiándolo, restringiendo la maldad del niño hasta que llegara a la madurez. De la misma manera, la ley fue nuestro ayo hasta que llegó Jesucristo. Ya dijimos que la ley es buena en primer lugar, santa y justa. Ya hemos hablado de la utilidad de la ley. Nos da a conocer el pecado, restringe la maldad del pueblo judío por mucho tiempo y es nuestra guía para llegar a Cristo. Vamos otra vez a la primera carta a Timoteo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos,
para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En voz alta el verso 11 todos. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Número 3, para terminar. Vamos a hacer un contraste entre la ley de Moisés y el glorioso evangelio de Cristo. ¿Quién tiene mayor revelación? ¿La ley de Moisés o la ley de Cristo? Recuerden, la ley de Cristo no es la ley de Moisés. La ley de Cristo es el evangelio de Cristo. ¿Qué tiene mayor revelación? ¿El evangelio o la ley? El evangelio, claro está. ¿En dónde se expresa el amor de manera más plena? ¿En la ley de Moisés, amarás a Dios con todas sus fuerzas y a tu prójimo? ¿O en el evangelio de Cristo? En el evangelio de Cristo. Porque en el evangelio de Cristo, aunque se vuelve a recalcar el amor como culminación, es un amor más pleno porque está ejemplificado ¿en quién? En Cristo. Ámense como yo los amé. De manera, hermanos, que si usted pone los ojos en la ley y no en Cristo, es como si usted quisiera alumbrar su vida con una vela cuando afuera está la luz del sol. ¿Se entiende? Si usted le dice a su hijo, pórtate bien, guarda los mandamientos porque la ley lo dice, usted está arruinando algo valiosísimo. En vez de usted decirle, hónrame, honra a tu padre, no robes, porque Cristo ejemplificó el amor en su obra y persona. Nosotros no hacemos las cosas por la ley ni por la obligación, lo hacemos por el amor que nos expresó Cristo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cuál es la medida de nuestra ofrenda? El amor. ¿Cuál es la obligación de congregarnos? El amor. ¿Por qué ayudamos a nuestros hermanos? El amor. ¿Por qué no cometemos adulterio? Por amor. Recuerden lo que dijimos en la mañana, hermanos. La base de toda realidad es el amor, pero tiene su mayor expresión en la obra de Cristo Jesús. Vean conmigo la segunda carta a los Corintios, por favor. Estamos hablando del contraste que tiene la ley con el glorioso evangelio de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Verso 5 del capítulo 3 de la segunda a los Corintios. Dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6 es sumamente importante. El cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra. ¿Qué es la letra, hermanos? La ley de Moisés, sino del Espíritu, el Evangelio de Cristo. Porque la letra mata. ¿Qué produce la ley de Moisés en el hombre? Muerte, no porque sea mala, sino por la debilidad del hombre. La ley mata, la ley condena. Fue dada para eso, para que el hombre viera su miseria. Porque la letra mata, mas el Espíritu, el Evangelio de Cristo, vivifica. ¿Se acuerdan que hablábamos del medio de gracia, el Espíritu de Dios? Que opera por el Evangelio de Cristo. Verso 7. Y si el ministerio de muerte, la ley de Moisés, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ¿tuvo gloria la ley de Moisés, sí o no? ¿Qué dice después? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué tiene más gloria, la ley o el Evangelio?
el Evangelio, claro está. Verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Así que mis amados hermanos, no ponga sus ojos en la ley, ponga sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y tenga cuidado con la herejía judaizante y tenga cuidado con judaizar a los hermanos, porque eso es condenable, a tal grado que Pablo dijo, si alguno os enseña diferente evangelio del que yo les he enseñado, ¿qué dice? El tal sea anatema. Y les voy a decir lo que enseñaban los judaizantes, no era algo tan satánico en apariencia. Ellos no llegaban diciendo vamos a blasfemar el nombre de Cristo. Ellos llegaban diciendo, cree en Cristo y guarda algunos mandamientos de la ley. ¿Se escucha muy blasfemo eso? No, pero Pablo dice, el tal sea anatema. ¿Cuál es su relación con el Evangelio de Cristo? No tiene que vivir usted pensando en principios y reglas. Usted tiene que vivir simplemente con lo que dice el Nuevo Testamento. Andad en el Espíritu, caminad en el Espíritu. ¿Y cuál es el fruto supremo del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es el amor. Quien camina bajo el amor no está bajo ningún mandamiento. Esa es la implicación del nuevo pacto. Andemos en el amor, porque el amor no hace nada indebido. Hagamos una oración para terminar. Te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Permite que así como Timoteo cuidó a la iglesia de la herejía, podamos cuidar nuestra congregación, entendiendo, Señor, que toda tu palabra es perfecta, pero también teniendo en claro que la ley caducó con la llegada de Cristo. Y tenemos que poner nuestros ojos en Cristo porque Él, analógicamente, es presentado como nuestro marido, a quien debemos serle fiel. Y de regresar a la ley, Señor, estaríamos cometiendo adulterio, porque ahora estamos bajo el régimen de un nuevo Señor, que es Cristo. Bendice la ofrenda, Padre, que vamos a dar para la expansión de tu iglesia y tu reino. Bendice nuestro trabajo, nuestra salud, y que hoy salgamos con una verdad sembrada en nuestro corazón, porque ese es el mayor beneficio, Señor. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te damos a ti la honra y la gloria, en Cristo nuestro Señor. Amén.